Siguiente paso, actualizar, ¿verdad? Yo podría actualizar una tabla siguiendo instrucciones configurando la tabla. Para eso, también, además, ¿qué necesitamos si yo quisiera actualizar mi tabla? Primero, que la tabla cambia de partida, ¿ya? O sea, eh, yo puedo tener una tabla para poder eliminar datos, como también puedo tener una tabla para poder actualizar a la vez, ¿ya? En este caso, para poder eliminar, sabemos lo que necesitamos para poder eliminar. Necesitamos un booleano en el modelo, una lista en el managed bin y el evento eliminar, ¿cierto? Y además agregar un checkbox a nuestra tabla. Eso fue lo que hicimos. Agregamos datos a la tabla. Para poder actualizar una tabla es necesario modificar la tabla. Más que modificar, agregar más propiedades, ¿ya? Porque obviamente tiene que tener mayor funcionalidad, se podría decir. Y además de eso, nuestra tabla debería nuestro managed bin debería tener métodos para poder actualizar. En este caso, si nosotros quisiéramos actualizar una tabla, primero lo que necesitamos son dos métodos, ¿ya? Estos métodos, a diferencia de los métodos que conocemos cotidianamente, que son los métodos que representan a un botón, estos métodos son vacíos, ¿ya? Y le vamos a llamar actualizar a uno. Y la particularidad que tiene el método actualizar es que este método actualizar recibe un parámetro. Es decir, este método se activa un evento de actualización, ¿ya? Que lo trabaja PrimeFace mediante Ajax, ¿ya? Ahora, el evento que necesitamos se denomina rowEditEvent, ¿ya? Y el atributo event. Nos va a pedir importar una librería. Esta clase principalmente pertenece a lo que es PrimeFace, por lo tanto la importamos. Además de eso, yo voy a copiar esto, control C, control V, y necesito un método que se llame también cancelar. Recuerden siempre en minúscula el método. Este método cancelar en el fondo es cuando yo pincho en la X del actualizar, cuando yo no quiero actualizarlo, me arrepiento, por ejemplo, ¿vale? Debe estar presente. A lo mejor no vamos a hacer nada en este método cancelar, pero sí tiene que estar presente, ¿ya? Porque si yo quisiera configurar mi tabla para que actualice, tengo que tener dos eventos, actualizar y cancelar, ¿vale? Ya. Lo voy a dejar así, después vamos a programar el método, lo vamos a explicar así solamente para poder definirlo, ¿ya? Y vamos a ir a la tabla ahora. ¿Ya? Eso es lo que debería tener solamente el Managed Bin. Y aparte también necesita un dato importantísimo, ¿ya? Y ahí vamos a entender mejor, para eso sirve el Managed Bin, ¿vale? Entonces lo vamos a explicar después. Ahora, nuestra tabla, que vendría siendo esta, ¿cierto? Que tiene una paginación. Nosotros ahora le tendríamos que agregar otra característica que vendría siendo la propiedad de editable. O sea, como yo voy a actualizar la tabla, esta tabla debe ser editable. Si yo no la activo, no se va a activar nunca la propiedad de modificación de datos, ¿vale? Vamos a actualizar solamente el campo, el último, que va a ser la edad, ¿vale? No voy a actualizar ni el nombre ni el root. Vamos a actualizar uno por conceptos de tiempo solamente, ¿ya? Porque el otro sería exactamente lo mismo. Para poder actualizar es necesario definir en mi tabla, ¿ya? Es necesario que nosotros podamos definir dos eventos. Recuerden que en el Managed Bin nosotros definimos dos eventos, actualizar y cancelar. Por lo tanto, PrimeFace nos ofrece un control denominado pAjax que tiene en este caso una propiedad que se llama event, que en este caso sería row edit. Ese va a ser mi evento, es decir, actualizar fila. Y el método que yo voy a ejecutar es un listener, ¿ya? La propiedad listener me dice cuál es el evento que yo quiero utilizar para actualizar. Entonces aquí, obviamente, llamamos a nuestro managed bin, porque él tiene el método punto actualizar. Un detalle que acá
el actualizar lo debemos dejar sin la expresión event, porque en esta página no existe event, ¿vale? Event es netamente para trabajar a nivel de Managed Bean, ¿vale? De esa manera. Y necesitamos actualizar. ¿Qué necesitamos actualizar? Necesitamos actualizar dos puntos. Salir del formulario e ir al MSG, ¿vale? Esa es la forma de actualizar en el caso de que yo actualice un campo. Entonces salgo del formulario, el dos puntos eso significa, salgo del formulario, entro al formulario y después, dos puntos, accedo solamente a esa parte del, del elemento que quiero actualizar. No actualizo todo el formulario completo, sino que actualizo el mensaje, ¿ya? Que voy a representar. Por lo tanto, el otro elemento, copiamos, es exactamente lo mismo, pero tenemos que definir para el evento cancelar. Entonces, el evento se llama edit cancel y el evento se llama cancelar, ¿cierto? Así lo habíamos puesto. Y actualizamos exactamente lo mismo. Una vez que tenemos eso, yo quiero actualizar esta columna, la columna de la edad, ¿ya? Ahora, la edad se podría decir que para poder trabajar esta columna, yo voy a sacar todo de la columna, la voy a dejar así vacía. ¿Por qué? Porque esta columna va a ser una columna editable. ¿Qué significa esto? Que yo voy a tener que definir un P2 puntos cell editor. Yo tengo que decir que esta columna, la celda, va a ser editable. Por lo tanto, es necesario definir, un face, y en este caso el nombre va a ser un input. Tiene que estar bien escrito ese nombre porque si está mal escrito no me lo va a dibujar, ¿verdad? Voy a partir por output, salida, ¿ya? Es decir, cómo yo voy a visualizar la edad en este caso, ¿vale? Y necesito además otro face, de esto netamente de JSF, vamos a tener un name con un input. Ahí. Y voy a necesitar saber cuál va a ser la vista cuando yo quiera modificar esa edad. Por lo tanto, acá simplemente para la salida, ¿cómo yo voy a visualizar la tabla normalmente? Vamos a visualizarla como la visualizamos siempre, con un output text, es decir, como la visualizamos aquí y aquí. El value correspondiente va a ser eh, accedemos a P, punto, en este caso vendría siendo la edad. Eso es lo que yo voy a visualizar. Y aquí hay un punto importante. ¿Por qué? Porque en la entrada se podría decir que yo aquí voy a definir un P, dos puntos, ¿vale? Y en este caso yo debería decir acá que lo que yo voy a visualizar es un input text con un value, con un value, ¿vale? Ahí. Pero en este value, ¿qué valor almaceno? Porque va a ser un campo de texto. Y ese campo de texto es necesario almacenarlo en alguna variable. Pero yo en mi Managed Bean, fíjense que no tengo ninguna variable para almacenar ese nuevo, eh, esa nueva edad. Por lo tanto, lo que yo tengo que hacer aquí entonces es crear, por ejemplo, private string. Le voy a poner nuevo o nueva edad o simplemente edad, ¿vale? Entonces, ese atributo edad lo voy a utilizar ¿para qué? Para poder actualizar la edad. O sea, si yo quiero ingresar una nueva edad, tengo que guardarlo en alguna parte. ¿En dónde lo guardo? Si no tengo ninguna otra parte donde guardarlo o no tengo ninguna otra variable para poder almacenar ese valor, lo debo almacenar aquí. Pero acá recuerden que es, perdón, es entero. ¿Vale?
Si agregamos un campo y ese campo lo tengo que utilizar en la página, ¿qué tendríamos que hacer entonces? Agregar los set y get, ¿vale? De esa forma. Marcamos, generamos, listo. Entonces ahora, acá lo que yo tengo que hacer es almacenar en el bin, no en P. En el bin, ahí ya me aparece la edad, ¿vale? Ahí. Por lo tanto, ese sería eh, nuestra columna especial. ¿Ya? La columna especial tiene un cell editor y el cell editor tiene dos facetas, una salida, otra entrada. Entonces, en la salida lo muestro como siempre lo muestro como una columna normal, pero en la entrada tengo que especificar el valor y la variable donde voy a almacenar el nuevo valor. Después de eso agrego una última columna, está aquí, ahí está column, sin header text, y esta columna yo le voy a colocar aquí un p row editor, ¿ya? Y en el fondo lo que hace esta última columna, fíjense que voy a guardar todo, ahí, y actualizo mi página, agrega una especie de lapicito acá, en donde si yo lo pincho, ¿verdad? Solamente se actualiza la edad correspondiente. Y fíjense que aparece un 0. ¿Por qué? Porque la edad por defecto cuando se inicializa el Managed Bin es 0. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué tendríamos que hacer en el botón? Fíjense que aquí están los dos eventos que nosotros vamos a programar. El cancelar y el ticket. Que hasta el momento ninguno de los dos hace nada. ¿Vale? De esa manera. ¿Vale? Ahora, lo ideal es que si yo coloco una edad aquí, se actualice esa edad. En este caso no está haciendo eso. ¿Por qué? Porque no está programado. Vamos a programar entonces el actualizar, que sería ese. Para poder actualizar es necesario obtener la persona que está seleccionada en esa fila. Persona P va a ser igual. Hacemos un casting y ¿cómo obtenemos esa persona? Con este event de acá. ¿Ya? Event tiene una propiedad que se llama getObject y con esa propiedad nosotros vamos a obtener el objeto que está seleccionado, es decir, que cuando yo presiono ese lápiz ahí, automáticamente lo que estamos sacando es el objeto completo, es decir, el falso, 2, Carlos y edad, ¿vale? De esa forma. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? P punto. Como vamos a actualizar, es decir, que vamos a modificar la edad. ¿Por qué edad? Por la edad nueva, que sería esa edad, ¿ya? Y podríamos enviar un mensaje que diga, acá, control V, actualizado. Y este mismo mensaje, o para que veamos que el cancelar también es un evento, cancelado, ¿vale? Guardamos, actualizamos, ¿ya? Y ahora fíjense que si yo cancelo, aparece el pop-up que dice cancelado, y si yo pincho nuevamente e ingreso el 12, significa que me va a decir que estoy actualizado y queda con la edad de 12, ¿vale? Por lo tanto, ese sería el actualizar. Entonces, básicamente lo que hay que hacer es crear dos métodos especiales, son vacíos, ¿verdad? Lo único que hace el actualizar, obtiene el objeto, dependiendo del modelo que yo tenga, y básicamente acá lo que hay que trabajar en cada columna, si yo quisiera hacer lo mismo con el nombre y el root, sería copiar y pegar esto mismo, pero especificando aquí eh, p.nombre y declarar en el manager bin un nombre, ¿cierto? De esa forma. Ya. Eso sería básicamente la actualización de una tabla. Para cualquier tipo de proyecto esto serviría. ¿Vale?